Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, me da una alegría inmensa que se conecten una vez más con nosotros. Hoy, amigos, tenemos un tema que de verdad va a dar de qué hablar. Como ven en el título, nos adentraremos en los fascinantes entretelones de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y prepárense porque lo que vamos a revelar hoy sobre el plan de Hande para mantener la llama viva con Kerem podría sorprenderlos. Sí, así como lo escuchan. Si son fanáticos de esta pareja, si siguen de cerca sus proyectos, sus apariciones públicas y por supuesto su vida personal, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se comenta, y lo que parece ser la estrategia secreta de Hande para que su relación con Kerem siga tan fuerte como el primer día. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo algo muy importante, algo que nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes: suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y cada nuevo suscriptor es un impulso enorme para seguir adelante. Así que no se demoren, hagan ese clic y sean parte de esta familia. Ahora sí, manos a la obra. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, digna de un guión de película. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda. La química entre ellos traspasó la pantalla y, como era de esperar, pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos se mantuvieron reservados, pero con el tiempo, su relación se hizo pública y desde entonces, se han convertido en una de las parejas más adoradas por sus seguidores, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus publicaciones juntos en redes sociales, sus apariciones en eventos y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, han conquistado corazones. Sin embargo, como en toda relación, y más aún cuando uno de los miembros es una figura pública de la talla de Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, y Kerem Bürsin, un actor carismático con una base de fans masiva, mantener la chispa y la solidez puede presentar sus desafíos. El mundo del espectáculo es vertiginoso, lleno de giras, rodajes, compromisos y, por supuesto, la constante atención mediática. Es aquí donde entra la pregunta del millón: ¿qué está haciendo Hande Erçel para asegurarse de que su relación con Kerem Bürsin no solo perdure, sino que florezca en medio de todo este torbellino? Bueno, amigos, hemos estado investigando, analizando sus interacciones, escuchando los susurros de la industria y observando sus movimientos. Y lo que hemos descubierto apunta a una estrategia multifacética, un plan que combina el amor genuino con toques de inteligencia y dedicación. No se trata de magia ni de posesiones, sino de acciones concretas y un entendimiento profundo de lo que una relación duradera requiere, especialmente en su contexto. En primer lugar, y quizás lo más importante, es la ** comunicación y el apoyo mutuo ***. Hande y Kerem son conocidos por ser una pareja muy unida. A pesar de sus apretadas agendas, siempre encuentran tiempo para hablar, para compartir sus días, sus preocupaciones y sus alegrías. Se sabe que Hande es una persona muy empática y atenta a las necesidades de Kerem. Cuando él está en medio de un proyecto exigente, ella se convierte en su mayor fan y su principal fuente de apoyo. Lo alienta, lo visita en el set cuando es posible, y celebra cada uno de sus logros. Esto no es solo un gesto romántico, es una inversión activa en la relación. Sabe que su pareja necesita sentirse valorada y comprendida, y ella se lo proporciona sin escatimar. Por otro lado, Kerem también demuestra un gran apoyo a Hande. No solo la admira públicamente, sino que también respeta sus decisiones profesionales y personales. Esta reciprocidad es fundamental. No se trata de que uno dé más que el otro, sino de un equilibrio saludable donde ambos se sienten nutridos y respaldados. La comunicación abierta sobre sus expectativas, sus miedos y sus sueños les permite navegar juntos cualquier tormenta y fortalecer sus lazos. Un segundo punto clave en el plan de Hande que muchos podrían pasar por alto, es su ** habilidad para mantener un cierto nivel de privacidad ***. Si bien son figuras públicas y comparten aspectos de su vida con sus seguidores, también han sabido proteger la intimidad de su relación. En una era donde las redes sociales pueden ser una trampa de sobreexposición, Hande parece ser muy consciente de la importancia de mantener un espacio sagrado para ellos como pareja.
No publican cada detalle de su día a día, no buscan la validación constante a través de las redes sociales, y eso, créanme, es un acto de sabiduría. Permite que su relación crezca lejos de la presión externa y de las opiniones no solicitadas. Saben cuándo compartir y cuándo guardar para sí mismos, manteniendo la exclusividad y el misterio que, a su vez, puede ser muy romántico y atractivo. Además, Anne Ercel es conocida por su *** independencia y su desarrollo personal ***. Ella no se define únicamente por su relación con Kerem. Continúa creciendo en su carrera, aceptando nuevos proyectos desafiantes y explorando nuevas facetas de su talento. Esto es vital. Una pareja sana se compone de dos individuos completos y realizados. Cuando Anne se siente feliz y satisfecha con sus propios logros, aporta una energía positiva y segura a la relación. No depende de Kerem para su felicidad o su validación, y eso hace que la dinámica entre ellos sea mucho más equilibrada y fuerte. Esta independencia también significa que ella tiene sus propias pasiones e intereses, y cuando comparten esos intereses o simplemente se apoyan en ellos, la conexión se profundiza. Otro aspecto que no podemos ignorar es el *** elemento sorpresa y la chispa ***. Aunque no tenemos detalles específicos de sorpresas grandiosas, se intuye que Anne, siendo una persona creativa y con un gran sentido de la apreciación, sabe cómo mantener la novedad y la emoción en la relación. Esto puede ser desde organizar una escapada improvisada, preparar una cena especial, hasta tener detalles inesperados que demuestren que está pensando en Kerem. Estos pequeños gestos, cuando se dan con regularidad, son como pequeñas recargas de combustible para la relación, recordándoles por qué se enamoraron en primer lugar. A veces la clave no está en lo extravagante, sino en lo considerado. También hay que hablar de la ***autenticidad ***. Anne y Kerem, por lo que proyectan y por lo que se dice de ellos, parecen ser una pareja genuina. No intentan ser algo que no son. Sus interacciones se ven naturales, sus risas son sinceras, y su afecto mutuo se percibe real. En un mundo donde muchas relaciones públicas pueden parecer forzadas o construidas para la imagen, la autenticidad de Anne y Kerem es un factor que sin duda contribuye a la solidez de su vínculo. Anne, en particular, proyecta una imagen de ser una persona con los pies en la tierra, a pesar de su fama, y eso es un atractivo poderoso. Y no olvidemos su *** sentido del humor y la diversión ***. Una relación no puede ser seria todo el tiempo. La capacidad de reír juntos, de bromear, de ser tontos y de disfrutar de los momentos ligeros es esencial para mantener la alegría y la conexión. Las pocas veces que vemos a Anne y Kerem interactuar de forma más casual, se nota que comparten un sentido del humor similar, lo que crea un ambiente relajado y feliz a su alrededor. Ahora, ¿qué significa todo esto en términos de revelar su plan? No es un plan escrito en piedra, ni una estrategia de marketing. Es en esencia un *** profundo conocimiento de su relación y una dedicación activa a nutrirla ***. Anne no solo está enamorada, sino que también está comprometida a hacer que la relación funcione. Su plan es, en muchos sentidos, el plan perfecto para cualquier pareja que desee construir un futuro sólido y duradero. 1. Comunicación constante y empática estar presente, escuchar activamente y validar los sentimientos del otro. 2. Apoyo incondicional ser el mayor fan y el refugio seguro del otro, tanto en lo personal como en lo profesional. 3. Protección de la privacidad valorar los momentos íntimos y no exponer la relación innecesariamente a la presión externa. 4. Desarrollo personal y autonomía mantener una identidad propia y perseguir metas individuales, para así enriquecer la relación. 5. Chispa y novedad cultivar la sorpresa y la espontaneidad para mantener viva la emoción. 6. Autenticidad y genuinidad ser ellos mismos, sin pretensiones ni artificios. 7. Diversión y alegría compartida no olvidar la importancia de reír juntos y disfrutar de los momentos ligeros. Es este enfoque integral, esta combinación de amor, inteligencia emocional y esfuerzo consciente, lo que hace que la relación de Anne Ercel y Kerem Bürsin sea tan admirada y, esperemos, tan duradera. No es un plan secreto para atrapar a Kerem, como podría sugerir un titular sensacionalista, sino un plan para construir y mantener un amor verdadero y resiliente.
Es la demostración de que incluso en el ojo público, las relaciones exitosas se basan en los mismos pilares fundamentales: respeto, comunicación, apoyo y un deseo genuino de hacer feliz al otro. Y sinceramente, ¿no es eso lo que todos buscamos en una relación? Ver a Ande y Kerem juntos, apoyándose y construyendo un futuro, es una inspiración para muchos. Nos recuerda que el amor, cuando se cultiva con cuidado y dedicación, puede florecer y superar cualquier obstáculo. Su historia es un testimonio de que la vida, incluso la vida de las celebridades, puede tener momentos de profunda conexión y felicidad duradera. Así que, para resumir, hemos explorado los posibles pilares del plan de Hande Erçel para mantener fuerte su relación con Kerem Bürsin. Hemos hablado de la importancia de la comunicación abierta y el apoyo mutuo, de cómo Hande y Kerem se alientan en sus carreras y se celebran mutuamente. También hemos destacado la habilidad de Hande para mantener un grado de privacidad, permitiendo que su relación crezca lejos de la presión mediática. Su independencia personal, su desarrollo como individuo y su capacidad para aportar una energía positiva y segura a la relación son aspectos cruciales. Además, hemos insinuado la importancia de los pequeños gestos, la chispa y la novedad, así como la autenticidad que proyectan como pareja, y cómo el sentido del humor compartido contribuye a su conexión. En definitiva, el plan de Hande no es una fórmula mágica, sino una dedicación consciente a nutrir y fortalecer su vínculo a través de acciones que reflejan amor, respeto e inteligencia emocional. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí investigarlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estos son los ingredientes clave para una relación duradera? ¿Qué otros aspectos consideran importantes? Por favor, déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, es una parte fundamental de lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que ha aportado algo valioso, si simplemente lo disfrutaron, les pido un gran favor: denle un me gusta. Su me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Hande y Kerem, o simplemente que esté interesada en las dinámicas de las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.